Ok, chicos, ahora sí iniciamos con la grabación. ¿No? Y como les comentaba hace un momento, para quienes recién acaban de ingresar, la variación en el capital de trabajo es negativa porque la inversión está creciendo. Es decir, el capital de trabajo es básicamente la inversión que la empresa realiza, una en el crédito otorgado a sus clientes y en los inventarios, ¿no?, que tiene disponible para la venta. A eso se le resta el financiamiento que le está otorgando el proveedor, ¿no? Y con eso se tiene el capital de trabajo operativo. Si esta inversión en general tiene un crecimiento, quiere decir que la empresa está invirtiendo más. Y si la empresa está invirtiendo más, quiere decir que está desembolsando mayor efectivo. Por eso la variación en el capital de trabajo es negativa. ¿Qué más tenemos? Tenemos la inversión en CAPEX. Como ya hemos visto, me dicen de la inversión lo siguiente, ¿no? Me dicen el CAPEX normal debería crecer 4% anual. Cuando me hablan de CAPEX, me están hablando de inversión en activo fijo. Entonces, lo que nos debe quedar claro ahí es que estamos invirtiendo en activo fijo a razón de 4% anual. ¿Respecto de qué? De la inversión del periodo anterior. ¿Y dónde vemos la inversión del periodo anterior? Como lo habíamos visto con Grace, teníamos que nosotros mirar la cuenta de activo fijo. Y nosotros, al mirar la cuenta de activo fijo, ¿de qué nos estamos dando cuenta? Que ha habido un incremento de un año respecto al otro de 120. Entonces, si el CAPEX habitual es 120 y me están diciendo que va a crecer 4% cada año, quiere decir que para el 2010 va a crecer estos 120, ¿no?, más 4%. Entonces va a crecer 124,8, si lo queremos ver sin decimales, va a crecer a 125, y esos 125, con los 600.000 de inversión que están realizándose en el año 2010, debieran sumarme los 725. Estos 725 nosotros los vemos aquí. Como es una inversión que está realizando la empresa, el flujo es negativo, es decir, hay un desembolso por parte de la empresa. Parte de este desembolso, ¿con qué se está cubriendo? Con el financiamiento que le está otorgando el banco. El banco, para poder cubrir esos 600, le está prestando 480. Y la pregunta de rigor es, Carlos, ¿y de dónde sale el resto para cubrir eso de ahí? Como habíamos visto, el banco no financia el 100% de las operaciones. Lo que quiere decir es que el resto de las operaciones se va a financiar con dinero de la empresa. ¿Pero con qué dinero? Puede ser con el dinero que ya tienen en el flujo de caja. Espérenme un momento. Voy a quitarle esto de acá, ignorar el error. Puede ser con el dinero que ya tenían en tesorería, es decir, al cierre del 2009, habían iniciado con 109 de tesorería. Sin embargo, estos 109 no cubren pues esos 120. Entonces cae de maduro que la organización tiene que buscar otra fuente de financiamiento, porque si el banco ya te dijo, ok, yo solo te voy a financiar el 80% de eso, el otro 20% lo pones tú. Entonces, ¿pero de dónde salen esos 20? ¿No? Porque lo que me está faltando es 120.000, cuando nosotros en tesorería al cierre del año pasado solo tenemos 109, es decir, mi saldo final del año pasado es lo mismo que mi saldo inicial este año. Al iniciar el 2010, en tesorería solo tenemos 109. Entonces, y fuera de eso tenemos que cumplir un requerimiento de tesorería mínima para poder cubrir mis operaciones del día a día. Entonces, dado que la organización no tenía un flujo de caja, es decir, un saldo de caja previo que le permita cubrir esa inversión, se hace necesario un aporte de capital, ¿no? Por eso
es que hacemos el aporte de capital. El texto no lo dice, en ningún momento te dice, oye, la empresa tiene que hacer un aporte de capital específico por esto. No necesita decirlo. Eso es una conclusión a la que podemos llegar nosotros si interpretamos y leemos los estados financieros de manera correcta. Y de hecho han tenido un curso entero donde leen ustedes los estados financieros, que es evaluación de estados financieros. Entonces, si la inversión a realizar era 600.000, el banco les estaba cubriendo 480, les quedan 120. Sin embargo, su saldo inicial de tesorería no les permite cubrir ese desembolso. Por eso es que se hace necesario un aporte de capitales. Ese es el principal motivo por el cual Grace les indicaba que se asume que se tiene que hacer un aporte de capitales. Perfecto, se asume, pero ¿cuál es el motivo y la razón por el cual estamos asumiendo esos 120? Lo que les indico, dado que el banco no va a financiar más y nuestra tesorería no me permite cubrir ese desembolso, hacemos un aporte de capitales, es decir, una inyección de efectivo por parte de los socios. Y esa inyección de efectivo, ¿dónde se va a ver reflejada? En el flujo de caja como un ingreso de dinero, porque el accionista me está dando dinero a mi empresa, pero a cambio, ¿qué le estoy dando yo? Yo le estoy dando acciones. Si ustedes ven, del 2009 al 2010 crece en 120, es decir, crece en la misma cantidad que el aporte realizado por los accionistas. Y este punto es importante porque el capital social me ayuda a mí a saber cuántas acciones en circulación tengo, cuántos accionistas tengo, y también me sirve para determinar cuál va a ser la dotación para mis reservas legales. Y sobre acá yo les voy a hacer una anotación porque el solucionario hay algo que está contemplando, pero que no lo dice en ningún lado. Pero que si ustedes han revisado, se han dado cuenta y por ahí, llegado el momento, voy a inducir para que uno de ustedes me haga la pregunta. Entonces, ese aporte se ve reflejado aquí. Entonces, este es el core y el foco principal de la práctica dirigida. Poder tener en claro qué cuentas se ven impactadas producto de una inversión de largo plazo, ¿no? Tal y como lo vemos acá es básicamente el CAPEX, me impacta el activo fijo y si no tengo el dinero para cubrir, se hace necesario un aporte de capitales porque el banco no me va a financiar más. Aún así, tenemos pago de dividendos. Entonces, esto es un poco incluso hasta contraproducente por parte de la empresa, porque si ya hicieron un aporte, si van a hacer un aporte de capitales, no tiene tanto sentido quizás que se paguen dividendos, ¿no? Y estas son una de las cosas que la gerencia financiera, recuerden, esto son una proyección, ¿no? Esto es algo que quizás la gerencia financiera debiera anotarle o por lo menos plasmarlo al directorio, ¿no? Y para que el directorio transmita luego esto a los accionistas. El que, oye, te estoy pidiendo un aporte de capitales, pero a la vez te estoy pagando dividendos. Entonces, podríamos en realidad, en lugar de realizar todo ese trámite de la nueva suscripción de aportes y todo este tema, pues viene engorroso y cuesta dinero, en lugar de eso, mejor no te pago los dividendos, ¿no? Y ese dinero lo utilizo yo para cubrir mis actividades. ¿Podría ser? Sí, puede ser. También podría ser que quizás los dividendos se están pagando cuando ya la empresa tiene liquidez de nuevo. Y para poder ver eso tendríamos que tener ya no una proyección anual, sino quizás una proyección mensual, ¿no? O una proyección ya, quizás no mensual, pero trimestral para poder ver cómo va el flujo de dinero durante el año, porque acá lo que estamos viendo es todo el año completo, pero no estamos viendo en qué mes exacto se genera el déficit o el excedente de tesorería. Entonces, para poder negociar quizás esto con los directores y con los accionistas, sea necesario realizar una proyección más amplia, ¿no? Entonces, ya se van dando cuenta que no solo es ver las cosas en el largo plazo, sino también hay que verlos en el corto, y no solo verlo en el corto, sino también verlo en el largo. Entonces, todos estos temas que nosotros estamos viendo a lo largo del curso siempre van a tener interrelación. Entonces, yo siempre les sugiero, no se olviden de lo que ya vieron. Si ya tuvieron su práctica calificada 1, eso no quiere decir que los temas que han visto ahí no les vayan a servir para poder entender o analizar lo que vemos a futuro. Entonces, producto de esas discordancias que hay entre realizar un aporte y pagar dividendos,
es que tenemos un flujo de caja para socios negativo. Sin embargo, ¿no? Dado que nuestro saldo inicial de tesorería era 109, tenemos un saldo final de tesorería. Pero ojo, este endeudamiento nuevo es el que hemos considerado producto de la nueva deuda. Es decir, inicialmente hemos debido verlo así, ¿no? Que me quedaba con un saldo final de menos 22, lo cual no debiera ser posible. En el papel sale menos 22, pero en la realidad llega a cero y ahí se quedó. Y ese cero lo que me implica es no cumplir con mis proveedores, y al no cumplir con mis proveedores no me van a dar más financiamiento. Al no darme financiamiento, mi stock de inventarios va a caer. Al caer mi stock de inventario, caen mis ventas y se puede llegar a la quiebra con eso. Entonces, de ahí radica la importancia de una buena gestión financiera, ¿no? En lugar de cubrir déficit, lo que estamos previendo es que necesitamos tomar una deuda de corto plazo por 130. Y con eso ya mi saldo final de tesorería se normalizó, como lo habíamos visto al inicio. Esto lo vamos a tener, va a pasar lo mismo a lo largo de la proyección, ¿no? Básicamente completamos de la misma manera. Y algo que yo les quería comentar era lo siguiente. Enfoquémonos en esta parte de aquí, en las reservas legales. Pregunta. No lo voy a poner de color rojo, lo voy a poner de otro color. ¿Alguien me puede decir por qué no está al 100% correcta esta parte de la resolución? Hay un motivo por el cual está trabajado de esa manera. Pero previo a eso hay una interpretación. ¿Alguien ve que podría estar fallando ahí, chicos? Chicos, con total confianza, ¿ven lo que podría estar fallando ahí o no? No. Perfecto. Recordemos un poquito. ¿Qué vimos cuando estábamos proyectando los casos previos sobre la reserva legal? ¿Qué sabemos de nosotros de la reserva legal? ¿Cómo funciona la reserva legal? Alguien que recuerde por lo menos lo básico, por lo menos una pauta, y vamos construyendo lo que les menciono aquí. Se calcula el 10% de la utilidad del ejercicio hasta alcanzar el 20% del capital social. Efectivamente. ¿Alguien más estaba comentando algo? A ver si nos ayuda a complementar eso o era lo mismo que quería decir. Sí, dije 10% de la utilidad. Efectivamente. A ver. Entonces, voy a traer yo estos números. Ok, a ver. Un momentito. Ok. Todos ven lo que estoy realizando, ¿no? He traído simplemente los números del capital social. Voy a poner aquí. Y la reserva legal. Miramos si se cumple lo que una de sus compañeras ha mencionado. Recuerden que el tope de la reserva legal es como máximo el 20% del capital social. Es decir, yo puedo constituir más reservas, pero lo máximo que me exige la ley a mí es el 20%. Vamos a ponerlo con un decimal para que veamos exacto. ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Se está excediendo o mantenemos el 20%? Sí. ¿Qué está pasando, chicos? En el 2009 hemos llegado al tope.
Chicos, ¿en el 2009 hemos llegado al tope? No. No, faltan 2. No, efectivamente, faltaban 2. ¿Qué pasa en el 2010? Ya el tope no es 100. ¿Por qué? Porque el capital social ha aumentado a 620. ¿Cuánto debiera ser el 20%? 124. 124, efectivamente. Tampoco hemos cubierto, está bien, no tenemos por qué llegar al tope, porque la dotación legal mínima es el 10% de la utilidad del periodo anterior. Si ustedes se dan cuenta, incluye eso de ahí, ¿no? Está considerando el 10% del periodo anterior, y está bien. Sin embargo, ¿qué pasa en el 2011, 2012, 2013, 2014? Las reservas han sido superiores al mínimo legal. Mi pregunta ¿es eso correcto, chicos? ¿Sí o no? No, no pueden pasar. Ok. Bien lo que menciona su compañera. ¿Por qué? Porque hay un límite legal, pero ojo, la empresa es libre de constituir sus reservas. Si bien la ley me exige que como máximo llegue al tope del 20%, y una vez que yo llegue a ese tope, yo ya deje de dotar, es decir, la ley ya no me exige, una vez que yo llego al 20%, la ley ya no me exige que yo siga dotando reserva legal. Sin embargo, la empresa es libre de constituir sus propias reservas. Por eso es que el solucionario ha dejado que las reservas sigan creciendo, porque la empresa es libre de seguir constituyendo sus propias reservas. Obligada estaba hasta el 20%, pero ellas han seguido. El texto no me lo dice, no me menciona nada del texto, entonces aquí hay 2 respuestas válidas. Dejar estos importes que están aquí, o simplemente, en lugar de que llegue a 138, dejarlo en 124. Carlos, pero ahí, sí, te escucho. En la clase del profesor, cuando vimos un caso parecido esta semana, él nos indicó que cuando sucede eso, nosotros debíamos de mantenerlos hasta el 20% del capital social, porque si se pasa, no se consideraría como una reserva legal, que la empresa es libre de crear sus reservas, pero ya no sería una reserva legal. Y además que las reservas legales, como es un fondo inmovilizado, en realidad no es conveniente para la empresa tenerlo más del 20%. Entonces, si en el solucionario está que se pasa del 20, ¿sería correcto también? ¿O no? Parece que sería incorrecto. Porque hay una salvedad. En el solucionario no te dicen reservas legales, te dicen simplemente reservas. Sí, Carlos, porque el profesor también dijo en clase de que son reservas facultativas. Efectivamente. Cuando hablamos, por eso decía que es en parte correcto y en parte no tan correcto. Porque si esto de acá hubiese tenido el nombre de reservas legales, esto estaría mal. Eso hubiese estado mal. Pero como el nombre que tiene en el caso son reservas, nosotros debemos contemplar que las reservas pueden ser o las reservas legales, por las que la ley me exige, o como menciona su compañera, las reservas facultativas, es decir, aquellas reservas que la empresa las ha constituido por propia voluntad. Por eso es que yo les mencionaba que no es tan correcto, pero tampoco es del todo errado. Por eso es que el solucionario considera esto como válido. Sin embargo, lo más correcto hubiese sido dejarlo acá en 124, a menos que el texto me haya indicado a mí que la empresa está realizando una reserva facultativa. Entonces, lo que yo les quiero decir es que este solucionario en específico tiene 2 soluciones. La que ustedes han visto que ha desarrollado Grace y la que yo les estoy mencionando aquí.
obviamente, estos importes nuevos van a afectar estas utilidades acumuladas. Ojo, eso es posible porque acá el nombre que tiene esta cuenta es reservas. Pero si esto hubiese dicho reservas legales, estaría equivocado. Entonces, muy importante revisar el nombre de las cuentas. Por ahí puede haber sido quizás una trampita y todo eso, porque es un tema legal, es un tema bien complejo de la ley de sociedades. Sin embargo, si nosotros conocemos cómo funciona esto, debemos de tomar la decisión correcta. En este caso, ambas decisiones son correctas, porque acá me hablan de reservas. Sin embargo, si nos ceñimos estrictamente al texto, el texto no me dice nada. Y sensato hubiese sido que lo dejemos acá en 124. Cualquiera de las dos es válida, chicos. Pero me agradezco mucho que ahí sus compañeras hayan mencionado y hayan traído algo a acotación de lo que han visto en clase. Porque si se dan cuenta, en clase y en las prácticas dirigidas terminamos viendo cosas muy parecidas y es importante hacer el contraste y que hagan ese tipo de observaciones, ¿no? Que en clase vieron algo parecido y que se trató de esta manera. Los videos normalmente que preparamos son básicamente videos para resolver. Por eso es importante que lleguen al sábado revisando ese video y plasmando estas preguntas, ¿no? Y muy bien que luego de yo haber llevado esta pregunta, ustedes hayan podido responderla, ¿no? Si bien la idea era que ustedes planteen el interrogante y yo quizás responderla, acá fue viceversa. Yo planteé la pregunta y ustedes mismos la han respondido. Entonces, me parece incluso eso hasta mejor. Entonces, muy agradecido por ese lado. Quiero sí saber si hay alguien que esto todavía no le haya quedado en claro para dar una nueva repasada general a esto. Chicos, ¿todo claro con esta parte de aquí? Sí, todo bien. Justamente también ya lo habíamos visto en clase. Perfecto, perfecto. Entonces, nos sirve para refrescar y para saber que este solucionario admite estos números y a la vez también admite estos de aquí. Pero ojo, aquí con la salvedad que solo hablamos de reserva legal y aquí que hablamos con reservas. Y esto, como se los había puesto al inicio, esto tiene las reservas legales más otras reservas, ¿no? Y dentro de esas otras reservas pueden haber un sinfín también de tipos de constitución, porque están las reservas facultativas de libre disposición y las que no tienen libre disposición, pero ya es todo un tema legal y complejo que no es parte del curso, pero que sí, por lo menos, es bueno tener un indicio de cómo funciona esto. Entonces, producto de eso, chicos, cuadrar un balance general es para nada difícil. Es bien sencillo siempre y cuando tengamos mapeado cómo se interrelacionan estos tres estados financieros. Y como les había comentado en un inicio, desde que nosotros vamos realizando la depreciación, ya podemos ir completando el flujo de caja con la parte del CAPEX y también podemos ir completando los activos fijos. Lo mismo pasa con la variación de las cuentas por cobrar. Podemos, antes incluso de hacer eso en el flujo de caja, podemos ya registrarlo en el balance y su variación ponerla aquí. Entonces, no es necesario que acabe uno para comenzar el otro. Lo que ustedes tienen que ver es cómo interactúan estos tres estados financieros. En realidad, lo que se hace en uno va a impactar en los otros dos. Eso siempre tienen que tenerlo claro. Entonces, aquí incluso les han puesto un cuadrito de cómo va variando el capital de trabajo, ¿no? Acá yo les he mencionado por qué es que asumimos esto, la otra parte de cómo resolver esto de aquí, y ahora sí vayámonos a los indicadores. En el texto que nos están pidiendo determinar las premisas que consideren necesario en caso no han sido definidas. El objetivo es proyectar los estados financieros y calcular los siguientes indicadores financieros para cada año. EBITDA entre gastos financieros, deuda financiera entre EBITDA y endeudamiento, explicando las conclusiones de su trabajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es, antes de adentrarnos a estos cálculos, a mí me gustaría primero explicarles, y para eso, en lugar de distraernos con los números, prefiero que lo veamos como una conversación. Cuando trabajamos
nosotros proyecciones de largo plazo, ya lo explicaba al inicio, nosotros lo que estamos haciendo es pedirle financiamiento al banco en el largo plazo. Y dado que este tipo de deuda estructurada implica fuertes desembolsos de efectivo, el riesgo es muy alto para el banco. Si bien el banco puede conocer el sector, puede tener confianza de la empresa, igual el banco necesita coberturar su inversión, necesita coberturar su dinero. Y esto es importante porque al banco, pues, la regulación que tiene el sistema financiero es bien compleja, ¿no? Tiene que reportar cuál es la clasificación de sus deudores, qué tipo de deudor es, qué riesgo hay implícito sobre su deudor, y sobre la calificación de su deudor tiene que aplicar provisiones. Y esas provisiones impactan en sus resultados. Entonces el banco no es que te presta el dinero por prestar. El banco primero tiene que hacer un análisis de riesgo y sobre ese importe prestar. Y en el largo plazo esto cobra mayor relevancia. ¿Por qué? Porque el financiamiento recibido es importante. Es un importe bien grande. Entonces, cuando se estructura la deuda de largo plazo, lo que normalmente ocurre es que el banco le exige ciertos compromisos de cobertura a la empresa. Y les exige estos compromisos de cobertura, ¿con qué finalidad? Le pide estos compromisos de cobertura con la finalidad de tener seguridad que la empresa siga siendo primero el mismo sujeto de crédito que inicialmente ha pedido la deuda. Es decir, la certeza que quiere tener el banco es que a quien le prestó sea el que asuma ese compromiso. La segunda finalidad es tomar injerencia en las decisiones de la empresa. Obviamente no se va a meter en decisiones operativas de decir a este cliente véndele sí, a este cliente no le vendas, oye, ¿sabes qué? Mejor lanza este producto. No, ese tipo de injerencia no. La injerencia que va a tener va a ser en función de las inversiones que puede hacer la empresa, quizás en la compra de nuevos activos fijos, quizás en la nueva contratación de deudas, no solo con el mismo banco, sino con otros bancos, porque recuerden que una empresa no solo se financia con un banco, se financia con diversas entidades financieras. Entonces, además de tener la certeza de que sigue siendo el mismo sujeto de crédito, de tomar injerencia en las decisiones de financiamiento y de inversión que tenga la empresa, lo hace también para monitorear periódicamente a quien le ha prestado el dinero. Y para eso se establecen dos tipos de compromisos de cobertura. Son dos. Están los compromisos de hacer, por un lado, y están los compromisos de no hacer. Los compromisos de hacer son aquellos ratios, ¿no? Son aquellos ratios que ustedes ven en el caso. Calcular el EBITDA entre la deuda, ¿no? Calcular pues la relación que hay entre el EBITDA y los gastos financieros, calcular el nivel de endeudamiento. Todos esos ratios, covenants financieros, si lo queremos llamar por su nombre más técnico, son aquellos compromisos de hacer que el banco me pide como cobertura. Entonces, todo lo referente a los ratios son los covenants y hacen referencia a los compromisos de hacer, es decir, compromisos que la empresa tiene que cumplir, por eso se le dice compromisos de hacer. Tenemos también otros tipos de compromisos, los compromisos de no hacer. Y estos compromisos van un poquito relacionados a algo que comentó Grace brevemente en el video, ¿no? Y tienen que ver, por ejemplo, con no repartir dividendos mientras esté vigente la deuda. Pero ojo, no siempre va a ser así. La disposición dura sería que el banco le diga, oye, ¿sabes qué? Mientras la deuda esté vigente, tú no repartas dividendos. Pero puede ser que el banco flexibilice un poco y diga, oye, ok, mientras tú mantengas la deuda, puedes repartir dividendos mientras cumplas tus ratios y mientras el pago de dividendo no sea pues un importe mayor al que has venido realizando en los años previos, ¿no? Es decir, que si antes venías pagando dividendos de 30, 40%, ahora no te pongas creativo y quieras pagar 80%, no. Mantén ese mismo nivel o lo vas a poder seguir haciendo siempre y cuando también cumplas los ratios. Es decir, va amarrado este compromiso de no repartir dividendos en exceso si es que cumples primero los compromisos de hacer, es decir, si cumples tus covenants financieros.
Otro compromiso de no hacer podría ser que el accionariado no puede cambiar, es decir, no puede entrar un nuevo accionista distinto a los que ya están. Los que ya están pueden suscribir nuevas acciones, sin embargo, si quiere entrar un nuevo accionista, no. ¿Por qué? Porque yo quiero que los sujetos de crédito que han asumido este financiamiento sigan siendo los mismos. Entonces, el banco puede tomar injerencia en ese tipo de decisiones. Y si la empresa incumple, el banco puede pues asumir una sanción o una penalidad. ¿Qué más le puede decir? No compres más activos fijos de los que ya tienes. Otra cosa que se me ocurre que le puede decir es no contraigas nueva deuda con otra empresa, ¿no? Que sea mayor a la que ya tienes conmigo. Es decir, o tampoco adquieras una deuda que tenga mayor cobertura con otra entidad bancaria, ¿no? O si quieres adquirir deuda con otra entidad bancaria, permíteme a mí la aprobación de yo dar el ok para que puedas contraer ese nuevo financiamiento. Entonces, a modo de resumen, cada vez que se estructura una deuda de largo plazo, tenemos diversos compromisos de cobertura que el banco le va a exigir a la empresa. Y son dos. Uno es el compromiso de hacer, que son los ratios, los covenants financieros que ven ahí en el solucionario, y otros son los compromisos de no hacer, es decir, aquellas limitantes que el banco le exige a la empresa. No repartir dividendos, no contraer deuda con mayor cobertura, no contraer deuda una subordinación de deuda, no comprar más activos fijos si es que primero no pasas la aprobación, repartir dividendos siempre y cuando cumplas los ratios. Pueden existir diversas obligaciones de no hacer que le pide el banco a la empresa. Entonces tenemos los compromisos de hacer y los de no hacer. Chicos, no se preocupen por esto, que además del video, yo igual les voy a escribir un texto y en ese texto yo le voy a poner prácticamente lo mismo que les estoy comentando acá. Lo que sí me gustaría es que les quede bien en claro lo que les estoy explicando. Y un punto importante es que si por algún motivo la empresa incumple con alguna de estas disposiciones, tanto con los de hacer y los de no hacer, el banco puede penalizar a la empresa. Puede aplicar penalidades, ¿no? ¿Y de qué va a depender cómo y cuándo se aplican estas penalidades? Para comenzar, el banco hace un monitoreo a las empresas, por lo general lo hace de manera trimestral, porque es una práctica común en el sistema financiero. Las evaluaciones de situación de las entidades financieras, como del otro tipo de entidades, siempre se hacen de manera trimestral, incluso en la bolsa se presentan estados financieros trimestrales, entonces ya es una práctica común realizar monitoreos trimestrales. Por eso es que el banco lo que hace es un monitoreo trimestral de la empresa, y sobre este monitoreo trimestral es donde verifica cómo va la evolución de los ratios, ¿no? Cuál es el desempeño también de estos mismos ratios. O sea, va la evolución y también se fija si es que hay alguno que se incumplió o hay alguno que quizás lo viene cumpliendo bien, y también verifica pues que la empresa no haya tomado decisiones que afecten al compromiso que tienen con ellos. Entonces, si de alguna manera la empresa incumple en alguno de estos, el banco está en la potestad de ejercer una penalidad. Y esta penalidad puede ser de diversos tipos. La más básica y la más simple puede ser aumentarle la tasa de interés. La otra, que puede ser muy grave, es decir, ok, ¿sabes qué? Necesito que me pagues toda la deuda en este momento. Es decir, reclamo que cumplas tu compromiso hoy, ahora, en este momento, porque tu solidez financiera no es la adecuada para seguir contemplando pues que me pagues de manera paulatina. Necesito el dinero ahora. Y eso tiene una implicancia legal muy grave. ¿Por qué? Porque aquella deuda que está categorizada de largo plazo pasaría a considerarse deuda de corto plazo. Y al hacer una deuda de corto plazo me afecta a otros indicadores, porque es una deuda que se tiene que pagar en lo inmediato, es un compromiso que ya está asumiendo. Entonces, es muy complicado cuando la empresa incumple estas disposiciones.
Ahora, no todo está perdido por parte de la empresa. Si la empresa ve que su situación prevé que no va a ser tan buena, lo que puede exigir es una dispensa, es decir, lo que puede pedirle es un waiver en inglés, ¿no? Una dispensa, en la cual le diga al banco, oye, ¿sabes qué, banco? Me he dado cuenta de que mis ratios están bajando, no voy a poder cumplir, por favor te pido que para esta evaluación trimestral que estás realizando, no consideres el incumplimiento de estos ratios. En ese caso, el banco acepta la dispensa y dice, ok, por esta vez no te voy a penalizar, voy a permitir, pero recuerda que esto tiene que mejorar, porque si es recurrente ese incumplimiento, ahí es donde el banco entra con todo y puede llegar hasta exigirte que le pagues en ese mismo momento toda la deuda, que sería la disposición más dura. La más suave podría ser, ok, la reestructuramos, la refinanciamos y me la pagas después, pero con una nueva tasa de interés. Entonces, esa es la parte principal que se puede estar generando en cuanto al incumplimiento. Y esto es importante porque esto tiene implicancia en los estados financieros. Esta parte yo igual se las voy a redactar, se las voy a escribir para que lo puedan revisar y le voy a pasar también esta lectura de PwC, donde trabajaban este tema. Voy a preparar una tercera parte, la voy a programar para las 4:40, ingresen nuevamente por el Paideia y ya en esa tercera parte voy a contestar sus preguntas a ustedes y también les voy a explicar un poquito qué implica que los ratios, esos covenants calculados, suban y bajen, ¿ok? Y vean cómo se estructura esto para cada tipo de organización que podamos evaluar. Entonces los espero en 10 minutos, chicos.